Dices que sabes quién eres, pero ¿cómo llegaste a creerlo? En algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a esta pregunta: ¿quién soy realmente? Sin embargo, en lugar de buscar la respuesta, preferimos aceptar la que otros nos ofrecen. Desde pequeños estamos rodeados de etiquetas, normas, expectativas. Nos dicen lo que debemos ser, cómo debemos pensar, qué debemos desear. Y en un momento dado, comenzamos a creer que esa es nuestra verdadera identidad. Pero ¿es eso realmente lo que somos? Cada día nos encontramos con una versión de nosotros mismos que parece adecuada para el mundo que nos rodea. Esa versión, esa imagen que proyectamos, nos permite interactuar, avanzar, ser aceptados. Sin embargo, a menudo olvidamos que esa imagen no es más que una construcción, una máscara que utilizamos para encajar en un sistema que en muchos casos ni siquiera hemos cuestionado. Pero, ¿qué pasaría si te quitas la máscara? ¿Qué quedaría detrás de ella? Sócrates, el gran filósofo, solía decir: «Conócete a ti mismo». Pero, ¿realmente lo hacemos? Vivimos en una sociedad que valora más la apariencia que la esencia, lo externo más que lo interno. Si nos detuviéramos un momento y realmente nos miráramos, ¿qué veríamos? Veríamos a una persona auténtica, con deseos propios, con un propósito claro, o por el contrario, veríamos a alguien que ha sido formado por las influencias externas, que ha asumido creencias prestadas sin jamás cuestionarlas. Y esto, precisamente, es lo que Sócrates cuestionaba. Vivimos en un estado de ilusión, donde nos creemos dueños de nuestro destino, pero en realidad estamos siguiendo un guión que nos ha sido dado. «Sabes quién eres», nos decimos, pero la verdad es que no hemos detenido el ritmo frenético de la vida para preguntarnos si realmente lo sabemos. Es fácil seguir el camino que otros trazan para nosotros. Es cómodo, nos evita el conflicto interno, las dudas existenciales. Y en este proceso nos conformamos con respuestas simplistas que no requieren reflexión porque nos brindan la falsa sensación de seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a las preguntas profundas, esas que realmente importan? ¿Estamos preparados para escucharlas o preferimos ignorarlas, seguir distraídos en la superficialidad? La pregunta se repite: ¿y si todo lo que creías saber sobre ti mismo no es más que una ilusión? ¿Y si nunca fuiste tú el que eligió quién eres? La realidad es que todos vivimos dentro de burbujas de creencias, algunas nuestras y muchas impuestas por la sociedad. Somos el producto de un sistema que nos dice cómo debemos vernos, qué debemos creer y qué es correcto. Pero, ¿realmente hemos hecho una pausa para reflexionar si esas creencias son realmente nuestras? Tomemos como ejemplo el concepto de éxito. Para muchos el éxito es tener dinero, poder, reconocimiento. Pero, ¿es ese el verdadero éxito? ¿O solo es la versión impuesta por una cultura que glorifica el materialismo y el consumo? ¿Y qué pasa cuando no alcanzamos ese éxito? ¿Nos sentimos fracasados? ¿Nos sentimos vacíos? Es importante cuestionar todo lo que damos por sentado. Y cuando llegamos a la respuesta, esa que es nuestra, no la que otros nos han dictado, podemos empezar a vivir de manera auténtica. Porque la autenticidad solo surge cuando dejamos de lado las expectativas ajenas y comenzamos a escucharnos a nosotros mismos. Al final, el verdadero conocimiento no es lo que nos han dicho, sino lo que descubrimos por nosotros mismos. Y para ello, necesitamos tener el coraje de preguntar: ¿quién soy realmente? ¿Quién soy sin las etiquetas, sin las expectativas, sin las máscaras? La sociedad nos enseña a aceptar sin cuestionar, pero la verdadera sabiduría comienza cuando nos atrevemos a preguntarnos: ¿realmente sé quién soy? ¿Y si la respuesta está mucho más allá de todo lo que me han dicho? La vida se convierte en una búsqueda interminable cuando decidimos romper con lo que nos han impuesto y comenzamos a ser los dueños de nuestra propia verdad. Pero esa verdad que todos buscamos requiere de valentía. Valentía para decir: no sé. Y en ese no sé
radica la posibilidad de encontrar respuestas auténticas, respuestas que, al igual que el amor, no se buscan fuera, sino dentro de uno mismo. La crisis de la identidad moderna. La búsqueda de validación. ¿Quién te enseñó lo que debías desear? ¿Quién definió lo que es éxito en tu vida? Estas preguntas parecen simples, pero llevan consigo una profunda reflexión. Vivimos en una era en la que la validación externa se ha convertido en un objetivo primordial. La aceptación social, los likes en las redes, el reconocimiento en el trabajo, la aprobación de nuestras parejas, todo parece depender de la mirada ajena. Nos pasamos la vida buscando una señal de que estamos en el camino correcto, pero ¿y si ese camino no es el nuestro? Desde pequeños nos enseñan que la felicidad y el éxito están en las metas materiales. Tener una casa, un coche, un trabajo estable. Nos dicen que debemos alcanzar ciertos hitos en la vida para ser valorados, y nosotros, ingenuamente, creemos que eso nos definirá. Pero ¿qué pasa cuando alcanzamos todo eso y, a pesar de ello, nos sentimos vacíos por dentro? La paradoja de la vida moderna es que, mientras más buscamos ser vistos y reconocidos, más perdemos nuestra esencia. La sociedad nos empuja a vivir para los demás, a vivir de acuerdo con lo que otros consideran importante. Nos olvidamos de lo que realmente nos hace sentir completos. ¿Cómo podemos amar verdaderamente si no sabemos lo que realmente nos llena de felicidad? Sócrates, en su infinita sabiduría, cuestionaba la idea de conocer. Para él, el verdadero conocimiento no era acumular hechos o cumplir con las expectativas de la sociedad, sino conocer la propia alma. El conocimiento auténtico comienza cuando nos detenemos a preguntarnos: ¿qué quiero realmente? ¿Qué deseo? No lo que otros desean para mí. La vida moderna está llena de ruido, y ese ruido nos impide escuchar la voz interna que nos conecta con nuestra verdadera identidad. En lugar de encontrar paz y significado en la introspección, estamos constantemente buscando validación afuera, en lo material, en lo superficial. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con la profunda sensación de que estamos en un ciclo interminable de insatisfacción? La repetición. ¿Y si todo lo que buscas fuera solo una forma de llenar un vacío que tú mismo has creado al dejar de escucharte? ¿Y si ese vacío no estuviera en las cosas externas, sino en la desconexión contigo mismo? La búsqueda constante de validación crea una dependencia emocional. Nos volvemos adictos a las opiniones ajenas, a los resultados inmediatos, a los elogios. ¿Pero realmente eso nos hace felices o solo nos proporciona una falsa sensación de seguridad momentánea? El deseo de ser visto y aprobado por los demás puede llevarnos a una vida de insatisfacción constante, porque cuando vivimos para el reconocimiento externo, dejamos de vivir para nuestra verdadera autenticidad. Sócrates, al entender la naturaleza humana, nos invitaba a mirar hacia adentro. Decía que la verdadera libertad se encuentra en el autoconocimiento, no en la validación externa. Pero ¿cómo podemos liberarnos de esta búsqueda constante de aprobación cuando está tan arraigada en nuestra sociedad? La introspección profunda. ¿Qué pasaría si decidieras detenerte y mirarte a ti mismo, sin filtros, sin máscaras, sin las expectativas que otros han puesto sobre ti? ¿Te atreverías a mirar en lo más profundo de tu ser? La libertad comienza cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. No es un camino fácil, pero es el único que nos conduce a una paz duradera. La validación externa, el deseo de ser aceptados, nos aleja de lo que realmente somos. Nos convierte en seres dependientes de lo que los demás piensan de nosotros, sin darnos cuenta de que el único juicio que importa es el que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando dejamos de ser auténticos, cuando vivimos para otros y no para nosotros mismos, comenzamos a perder nuestra verdadera esencia. La pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar a esa búsqueda constante de validación externa para empezar a vivir auténticamente? ¿Puedes mirarte al espejo y aceptar lo que eres sin la necesidad de aprobación ajena? La guerra interior. La
Lucha entre el yo verdadero y el yo construido. Imagina que te miras en el espejo, que ves a la persona que eres o a la que el mundo te ha enseñado a ser. Cada día te enfrentas a este reflejo, y aunque puede ser un espejo físico, la imagen que te devuelve no es solo la de tu rostro. Es el reflejo de todas las expectativas, deseos, creencias y etiquetas que has acumulado a lo largo de los años. Pero ¿quién está mirando a través de ese espejo? ¿Es el yo que fuiste antes de que el mundo te dijera lo que debías ser? ¿O es el resultado de lo que el mundo ha hecho contigo? En nuestra vida luchamos constantemente entre el yo auténtico y el yo que hemos construido, para encajar en una sociedad que valora lo superficial, lo material, lo externo. Nos encontramos atrapados en una guerra interna, una lucha entre lo que realmente somos y lo que otros quieren que seamos. Y esa lucha no es silenciosa. A menudo se siente como una tormenta dentro de nosotros. El ruido de las voces externas, las expectativas ajenas, el miedo al rechazo. Todo ello interfiere con nuestra capacidad para escuchar nuestra propia voz interior. Sócrates comprendió esta lucha profundamente. Sabía que para encontrar la verdad, uno debe dejar de lado las máscaras y las falsedades que la sociedad nos impone. La verdad no está en lo que otros dicen que somos, sino en lo que somos, en lo más profundo de nuestro ser. Pero para llegar a esa verdad, primero debemos hacer frente a las tensiones internas que nos arrastran a vivir para los demás, en lugar de para nosotros mismos. La metáfora del espejo. Imagina que estás parado frente a un espejo. Al principio, ves una imagen clara de ti mismo, pero cuando te acercas más, la imagen empieza a distorsionarse. Se vuelve borrosa, difusa. Esta distorsión es el resultado de las expectativas y presiones externas. Cuanto más intentas ajustarte a lo que el mundo quiere de ti, más se distorsiona tu verdadera imagen. ¿Cómo puedes encontrar claridad en medio de esa confusión? La única forma es empezar a limpiar el espejo, eliminando las capas de expectativas que lo cubren. Solo entonces podrás ver quién eres realmente. La repetición. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir el camino que otros han trazado para ti, decidieras tomar tu propio camino? Uno que surja de tu propio ser y no de las expectativas ajenas. ¿Serías capaz de enfrentarte a tu reflejo sin miedo, sin la necesidad de cambiarlo para agradar a los demás? En nuestra búsqueda de pertenecer y ser aceptados, nos convertimos en una versión de nosotros mismos que creemos que los demás quieren ver. Pero ¿quién está tomando las decisiones sobre cómo te comportas, sobre lo que deseas, sobre lo que amas? ¿Es el verdadero tú o es la construcción que has creado para sobrevivir en un mundo que te dice qué hacer y qué sentir? Esta lucha interna es la que Sócrates invitaba a cuestionar. La verdadera sabiduría no llega al vivir una vida impuesta, sino al cuestionar la vida que se nos ha dado. ¿Te atreverías a cuestionar la narrativa que otros han escrito sobre ti? ¿Y si esa narrativa no te pertenece? ¿Qué pasaría si pudieras escribir la tuya propia sin las limitaciones de lo que se espera de ti? La confrontación socrática, el desafío a la introspección. Sócrates no solo cuestionaba las creencias externas, sino que desafiaba a las personas a confrontarse con las preguntas más profundas sobre sí mismas. A través de su método, instaba a sus interlocutores a reflexionar sobre lo que pensaban que sabían, hasta llevarlos a un punto donde se dieron cuenta de que, en realidad, no sabían nada. Dices que eres libre, pero puedes sentarte en silencio sin necesidad de ser visto. La pregunta es provocadora, porque la libertad que creemos tener puede ser solo una ilusión. ¿Realmente somos libres si dependemos de la validación externa para sentir que valemos algo? Si nuestro sentido de identidad y propósito se define solo por lo que los demás piensan de nosotros, ¿somos realmente libres? ¿O estamos atrapados en una red de expectativas y deseos ajenos? La verdadera libertad no se encuentra en la aprobación externa, sino en la capacidad de vivir auténticamente. Pero para llegar a este punto de libertad, primero debemos enfrentarnos a la verdad incómoda de que nuestra vida ha estado influenciada por fuerzas externas, que nos han enseñado a vivir
de acuerdo a su visión de lo que es correcto y aceptable. Esta confrontación con la verdad es la que Sócrates nos invita a vivir. No se trata de ser un esclavo de las opiniones ajenas, sino de aprender a escuchar nuestra propia voz, el amor y la percepción de uno mismo. Afirmas que amas, pero ¿qué parte de esa persona estás realmente amando? El amor a menudo se convierte en un concepto nebuloso, lleno de idealización y expectativas. Solemos amar lo que creemos que alguien puede ofrecernos: cariño, compañía, validación. Pero si estamos amando a la persona tal como es, o solo amamos la idea que tenemos de ella. Nos enamoramos de una imagen, no de la realidad cruda y a menudo imperfecta de un ser humano. ¿Qué pasa cuando esa imagen se desmorona? Sócrates cuestionaba profundamente nuestras relaciones con los demás. ¿Estamos realmente amando o solo buscando algo en el otro que complete nuestras propias carencias? ¿Lo que amamos es el alma del otro o es la proyección de nuestras propias necesidades insatisfechas? La autenticidad del amor se revela cuando dejamos de buscar lo que podemos recibir y comenzamos a dar lo que realmente somos. Y esto solo es posible cuando nos hemos enfrentado a nuestra propia verdad, cuando nos conocemos a nosotros mismos, con nuestras sombras, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Solo entonces podemos amar sin expectativas, sin necesidad de cambiar al otro para que se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. La repetición. ¿Qué pasaría si el amor no fuera una búsqueda de perfección en otro, sino una aceptación profunda de lo que somos y lo que el otro es, sin tratar de moldearlo a nuestra conveniencia? ¿Podemos realmente amar a otro si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones y contradicciones? Sócrates nos enseñaba que el verdadero amor no busca poseer, controlar o transformar al otro. El amor genuino surge cuando ambos seres se encuentran en su autenticidad, en su verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Pero este tipo de amor solo es posible cuando hemos superado nuestra necesidad de validación externa y hemos aprendido a ser libres dentro de nosotros mismos. El colapso del ego, el despertar a la verdad. Imagina un momento de silencio profundo. Estás solo contigo mismo, sin las distracciones del mundo, sin las voces que te dicen qué hacer o cómo sentir. En ese espacio, ¿qué es lo que encuentras? Cuando todas las capas del ego se despojan, lo único que queda es la verdad desnuda, esa verdad que has estado buscando sin saberlo, esa verdad que siempre estuvo dentro de ti. Sócrates, al entender la naturaleza humana, nos llevó a un punto crucial. El conocimiento verdadero solo llega cuando nos enfrentamos a nuestra propia ignorancia. Solo sé que no sé nada, dijo. Esa humildad, ese vacío, es lo que abre la puerta a la sabiduría genuina. La verdad nos enseña, se recuerda, y para recordarla debemos soltar todo lo que hemos aprendido del mundo exterior y volver a nuestro ser esencial. Este momento de despertar puede ser doloroso. Nos enfrentamos a la cruda realidad de que hemos estado viviendo una mentira, que hemos estado buscando en el lugar equivocado. La vida que pensábamos que era nuestra, construida sobre la base de expectativas ajenas, se desmorona. Y en ese colapso del ego, en ese instante de vulnerabilidad, aparece una nueva posibilidad, la posibilidad de ser verdaderamente libres. El ego se construye sobre el miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad. Pero, ¿y si ese miedo fuera solo una ilusión? ¿Y si al soltar el ego encontráramos algo mucho más grande y profundo que nos conecta con nuestra verdadera esencia? Podríamos, en lugar de aferrarnos a nuestras máscaras, abrazar nuestra verdadera naturaleza sin miedo, sin reservas. La repetición. ¿Qué pasaría si al abandonar el ego descubrieras una paz profunda que siempre estuvo allí, esperando ser revelada? ¿Y si al soltar la necesidad de ser alguien para los demás, encontrases la libertad que tanto has buscado? Es en el colapso del ego donde encontramos la posibilidad de ser auténticos, sin las expectativas del mundo, sin las presiones de la
Sociedad. Podemos empezar a vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Y aunque este proceso puede ser aterrador, es el único camino hacia la verdadera autenticidad. Sócrates nos enseñó que la sabiduría no proviene del conocimiento acumulado, sino de la aceptación de nuestra ignorancia. Al ser conscientes de lo que no sabemos, abrimos la puerta a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El ego, con todas sus ilusiones de control y perfección, debe caer para que podamos despertar a una verdad más grande, más pura. El colapso del ego no es un fin, sino un nuevo comienzo. Es el inicio de un viaje hacia nuestra verdadera esencia, un viaje que nos lleva a la libertad interior, al amor verdadero y a la paz que solo puede encontrarse cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. El vacío que queda. Al caer el ego, el vacío que queda puede parecer inquietante al principio, pero ese vacío es el espacio donde se cultiva la autenticidad. En ese espacio comenzamos a reconectar con lo que realmente somos, sin las capas de expectativas y deseos ajenos. Este vacío es la semilla de la verdad, que solo puede florecer cuando dejamos de aferrarnos a las falsas construcciones del ego. No saber no es debilidad. Es el comienzo de la sabiduría. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que somos y permitimos que nuestra verdadera esencia emerja. En ese proceso, nos descubrimos a nosotros mismos por primera vez, y en ese descubrimiento encontramos la paz que hemos estado buscando. La vida moderna nos ha enseñado a vivir con prisas, a buscar logros, a cumplir expectativas ajenas. En la búsqueda constante de la validación externa, hemos dejado de escuchar la única voz que realmente importa, nuestra propia voz interior. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos frenar y escuchar? ¿Qué pasa cuando nos detenemos, aunque sea por un momento, para preguntarnos, ¿quién soy realmente? Sócrates nos invita a esta introspección, a este viaje hacia el interior, porque solo en el silencio de nuestro ser podemos encontrar la verdad que buscamos. Pero para llegar a esa verdad, necesitamos hacer una pausa. Y esa pausa es lo que la sociedad más teme: la reflexión profunda, la quietud, el momento de estar completamente solo con nosotros mismos. En el día a día nos rodean ruidos constantes: noticias, redes sociales, demandas laborales, expectativas familiares. Pero ¿dónde está el espacio para simplemente ser? ¿Dónde está el espacio para mirar hacia adentro y preguntarnos qué queremos, qué necesitamos, qué amamos de verdad? Si no dedicamos tiempo a esta reflexión, nos convertimos en marionetas de las circunstancias, siempre respondiendo a lo que los demás esperan de nosotros. La invitación a la autenticidad. El camino hacia la autenticidad comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. La autenticidad no es un destino, sino un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. No se trata de ser perfectos, sino de ser verdaderos, de ser honestos con nosotros mismos, sin importar las opiniones externas. El amor, el verdadero amor, surge solo cuando somos capaces de amarnos a nosotros mismos, cuando dejamos de buscar nuestra validación en los demás. Solo entonces podemos ofrecer amor sin necesidad de recibir algo a cambio, sin expectativas. El amor verdadero no es un intercambio, sino una emanación natural de nuestro ser, algo que se da libremente, sin ataduras. Y para amar auténticamente, necesitamos primero entender quiénes somos, más allá de las etiquetas, más allá de las construcciones sociales. Necesitamos liberarnos de las expectativas ajenas y crear nuestra propia definición de amor, de éxito, de felicidad. Porque si basamos nuestra vida en lo que otros esperan de nosotros, nunca alcanzaremos la paz verdadera. La pregunta que debe resonar: ¿qué pasaría si la autenticidad no fuera algo que se busca, sino algo que se recuerda? Si, en lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, simplemente nos permitimos recordar lo que siempre supimos, que somos seres completos, capaces de amar, capaces de vivir con propósito y verdad. La invitación de Sócrates no es solo una invitación a la reflexión filosófica, sino a la acción.
vivir según nuestra verdad, sin temor al juicio, sin necesidad de validación. Solo cuando dejamos de vivir para otros, solo cuando dejamos de usar máscaras, podemos ser quienes realmente somos. La sabiduría no es un conocimiento que se obtiene de libros o de maestros, sino una comprensión profunda de nuestra propia esencia. Es aquí donde la sabiduría se revela. En el espacio vacío entre lo que pensamos que somos y lo que realmente somos. Ese espacio, que inicialmente puede parecer incómodo, es en realidad el campo fértil de la verdadera autocomprensión y la paz interior. Cuando caen las falsas construcciones, cuando el ego se disuelve, lo único que queda es el ser esencial, ese ser que siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. Así que te invito a que des un paso atrás, a que frenes por un momento y mires dentro de ti. No tengas miedo al vacío que puedas encontrar, porque ese vacío es la puerta a tu verdadero ser. No te dejes llevar por la corriente de expectativas ajenas. Detente, escucha y reconecta con tu esencia. Recuerda que, como Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Y ese no saber es la libertad más pura, es el comienzo de la sabiduría, es el primer paso hacia la autenticidad. La reconexión con el ser interior, el regreso al alma. El viaje hacia la autenticidad es, en muchos sentidos, un retorno. No estamos buscando algo fuera de nosotros, sino regresando a lo que siempre hemos sido. El proceso de reconexión con nuestro ser esencial no es un descubrimiento de algo nuevo, sino un despojarse de todo lo que hemos acumulado. Las creencias heredadas, las expectativas externas, las falsas identidades que hemos creado para encajar en el mundo. Al final, no se trata de convertirnos en alguien más o alcanzar un ideal impuesto. Se trata de deshacernos de todo lo que nos ha desviado de nuestro camino original. En el fondo de nuestro ser, todos poseemos una verdad única, una esencia que ha estado allí desde siempre, esperando ser reconocida. El amor verdadero hacia uno mismo nace cuando nos permitimos volver a ese ser esencial, sin adornos ni pretensiones. La sociedad nos enseña a buscar la mejor versión de nosotros mismos, pero la verdadera versión de nosotros mismos ya está presente, más allá de las expectativas de éxito, belleza o poder. Esa mejor versión es solo una máscara que oculta lo que realmente somos, seres imperfectos, pero completos. Y el amor que surge de reconocer nuestra verdadera naturaleza no necesita ser perfectible, sino genuino. La metáfora de la semilla. Imagina que eres una semilla. En la superficie se ve pequeña, tal vez insignificante, pero dentro de esa semilla se encuentra todo lo necesario para convertirse en un árbol, un ser completamente realizado. Sin embargo, para que esa semilla crezca, necesita pasar por un proceso. Debe ser enterrada en la tierra, alejada de la luz, lejos de los ojos del mundo. En esa oscuridad se desarrolla. En esa quietud comienza a brotar. Lo mismo ocurre con nuestra autenticidad. El camino hacia la realización no es una lucha externa, sino un proceso interno de crecimiento que solo ocurre cuando nos damos el espacio necesario para ser nosotros mismos. Cuando caen las máscaras, cuando dejamos de buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar dentro, la semilla de nuestra esencia comienza a florecer. Y esta floración no es algo que suceda de inmediato, ni siempre de forma visible. Es un proceso lento, pero profundo, que ocurre en los momentos de introspección, en los momentos de soledad, en los momentos de silencio interior, la repetición. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar afuera lo que crees que te falta, decidieras mirar dentro de ti y confiar en que ya posees todo lo necesario para florecer? Y si la respuesta a tus inseguridades, a tus miedos, ya estaba dentro de ti desde el principio. El retorno al alma no es un viaje fácil. En ocasiones se siente como caminar en la oscuridad, sin saber a dónde nos lleva el camino. Pero cada paso hacia adentro nos acerca más a la verdad. Es importante recordar que el proceso de reconexión lleva tiempo. No hay prisa. La paciencia y la aceptación de uno mismo
son claves para permitir que nuestro ser se desarrolle en su propio tiempo, sin presiones externas. Sócrates comprendió que el autoconocimiento es un proceso continuo. No hay un punto final en el camino del ser, más bien es una experiencia continua de descubrirnos, de deshacernos de lo que no somos y de aceptar lo que realmente somos. Este proceso no requiere perfección, solo honestidad y coraje. El espacio para la transformación. Cada momento de reflexión, cada vez que nos detenemos a escuchar nuestra propia voz interior, es una oportunidad para transformarnos. La transformación no es una experiencia que se logre de la noche a la mañana, ni es algo que se alcanza al seguir el camino de otro. La transformación ocurre cuando elegimos ser fieles a nuestra verdad y dejamos de lado lo que no resuena con nuestra esencia. La sociedad a menudo nos dice que debemos estar siempre en movimiento, siempre alcanzando algo, siempre buscando el siguiente logro. Pero la verdadera transformación ocurre en los momentos de quietud, cuando dejamos que la vida fluya a su propio ritmo sin forzar nada. Es en esos momentos cuando realmente podemos escuchar lo que nos dice nuestra alma. El regreso al alma es un viaje profundo, un regreso a nuestra esencia más pura. No se trata de encontrar algo que nos falta, sino de reconocer lo que siempre ha estado allí. El verdadero amor hacia uno mismo comienza cuando nos permitimos ser quienes somos, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a la desaprobación. Al conectar con nuestra esencia, encontramos la paz y la libertad que buscamos. Recuerda que el ser auténtico no se encuentra en las expectativas del mundo, sino en el silencio interior, en el retorno a la esencia. Y solo cuando llegamos a ese lugar, podemos realmente empezar a vivir no para los demás, sino para nosotros mismos. El encuentro con la verdad. Es posible que al llegar hasta aquí, te hayas dado cuenta de algo profundo. La sabiduría no es una respuesta definitiva, no es un conocimiento que se pueda guardar en un libro o transmitir en una conferencia. La verdadera sabiduría radica en la capacidad de aceptar nuestra ignorancia, en la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que eso está bien. Solo sé que no sé nada, dijo Sócrates. Y aunque esta frase puede parecer una contradicción, en realidad es la llave para acceder a la sabiduría más pura. Cuando nos enfrentamos a nuestra ignorancia, en lugar de resistirnos a ella, encontramos una libertad profunda. La sabiduría comienza cuando dejamos de buscar certezas en el exterior y empezamos a reconocer el poder de lo que no sabemos. No, saber no es una debilidad, como nos han hecho creer en una sociedad obsesionada con tener todas las respuestas. No saber es, de hecho, el primer paso hacia el verdadero conocimiento. La paradoja del no saber. Al aceptar nuestra falta de conocimiento, nos liberamos de la presión de tener que ser alguien o saber todo.